tal, amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones? Muy buenas tardes, gracias a toda la gente que ya nos acompaña en la plataforma digital. Buenas noches a la gente que nos sigue a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Los saluda su amigo Marco Malvido en esta emisión de Ecos del Quinceo de jueves, emisión grabada, no estamos en vivo. Próximo lunes, en punto de las 8 de la noche, regresamos totalmente en vivo a nuestro estudio en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Vamos a platicar hoy, por supuesto, del partido que se viene para el Atlético Morelia, su presentación en casa en esta apertura 2025 frente a Alebrijes de Oaxaca, un partido donde Morelia pues debe de tomar el protagonismo desde mi punto de vista, buscar acercarse a ese modelo de juego, a ese estilo que propone Gilberto Adame, de posesión, de verticalidad, de alto volumen de juego, y de esa manera estar más cerca del triunfo ante un Alebrijes de Oaxaca que hará apenas su presentación en el campeonato, descansó en la jornada inaugural, así que bueno, se vendrá a estrenar en esta apertura 2025 el cuadro de Oaxaca. También vamos a hablar de manera importante, a manera de análisis, sobre todo lo que está ocurriendo en el tema de pues esta exigencia porque regrese de inmediato el ascenso al fútbol mexicano, este famoso G10 que luego se convirtió en G6 y que ahora es G8, el grupo de los rebeldes de la Liga Expansión que piden y que solicitan precisamente el retorno inmediato del ascenso tal cual estaba antes de que se borrara esta situación en el balompié nacional. Y es que mucho se ha movido en las últimas 48 horas, hemos escuchado voces importantes del periodismo nacional, como el caso de David Medrano, hablando ya de esta posibilidad de que se aumente la liga a 20 equipos, lo cual sería la respuesta precisamente de la Liga MX ante esta situación. Así que mucho que platicar, el ascenso pareciera que está a la vuelta de la esquina, pareciera que empieza a renacer un nuevo entusiasmo en el entorno de todos aquellos que siguen a la Liga Expansión, porque sería otra realidad totalmente distinta a la que hemos vivido en estos últimos 5 años. Saludo a mi compañero y amigo Juan Arévalo. Juanito, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se acerca el partido del Morelia, crece la expectativa, por supuesto, y bueno, pues todo este tema del TAS que parece, y solamente parece porque quiero subrayar que no hay nada oficial todavía, parece que tendrá un final feliz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, Marco? Muy buenos días. Bueno, a toda la audiencia de Ecos del Quinceo. Cuando nos sintonicen, un gusto estar por acá con ustedes. Y sí, aquí hay varias circunstancias. Es un tema que a la gente le interesa muchísimo. Y lo que yo veo es que de repente se ha prestado a demasiadas interpretaciones que no son demasiado allegadas. Es decir, ¿a qué me refiero? De repente, este grupo de G8, después de la demanda, pide algunos puntos al TAS, que el TAS prefiere decir, ¿sabes qué? No nos desviemos, me centro, no tengo demasiado tiempo, y a la luz sale el primer revés del G8, no les concedieron. No, ese no fue un revés, es cuestión de interpretación de los medios que dicen fue un revés. Ahora, el señor David Medrano, periodista sumamente reconocido, que sabemos que tiene muy buena información, dice, la federación ya trae un plan para extender a 20 equipos. La gente interpreta, ya está muy cerca, quiere decir que el TAS está por fallar. No, no demos esas interpretaciones. El TAS sigue en su análisis, no ha vertido ninguna opinión. Creo que hay una audiencia entre 26 y 28 en la Ciudad de México. Ahí a lo mejor pudiera surgir algo, todavía nada definitivo, pero sí sería bien interesante aclarar esos puntos, porque la gente ya está como David Medrano dijo, ya casi está. No es cierto. Es muy positivo que la federación no esté buscando argucias para salirse por la tangente ante algún veredicto, pero tampoco es que haya habido todavía avances significativos por parte del TAS
que sigue en su análisis y bueno, ante una lucha genuina, fundamentada, leal, sí hay muchas posibilidades, pero no quiere decir que ahorita haya algún avance del TAS. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Lo que revela David Medrano es, bueno, pues información que se está moviendo al interior, evidentemente, de esta cúpula de poder en la Liga MX ante una eventual resolución positiva para el G8, ¿no? Una eventual, o sea, en el caso de que el G8 encontrara esta resolución positiva, bueno, entonces ahí sí los federativos estarían cocinando esta posibilidad de elevar a 20 equipos la primera división. Solamente si el fallo del TAS termina siendo a favor del grupo disidente. Pero eso no lo sabemos, Juan. O sea, no hay. O sea, no, el TAS como tal, y me parece muy importante que lo subrayes de esta manera, el TAS como tal no ha emitido absolutamente ningún comentario, ni a favor, ni en contra, ni de manera neutral. Eso sí hay que entenderlo. Evidentemente, al hacerse pública esta información, pues, digamos, la manera en la que se interpreta es desde esa cuestión positiva, pero es nada más una interpretación, no está basada en hechos reales. De hecho, si recordamos, Juanito, en algunos momentos, tanto el licenciado Alberto Castellanos, presidente del Patronato de Leones Negros, como algunos otros dirigentes de este grupo, han comentado que una resolución definitiva por parte del TAS estaría llegando prácticamente a finales del año, entre Exacto. noviembre y diciembre, ya la resolución definitiva. Entonces falta todavía algunos meses para conocer esta situación. Lo importante es que, como tú lo comentas, al parecer en caso de darse esta resolución positiva, pues habría esta aceptación por parte de la Liga MX y bueno, pues la idea sería elevar a 20 equipos, ¿no? Para dar la posibilidad de que de a poco aquellos equipos que todavía, o aquellos grupos empresariales que todavía tienen en sus manos el tema de la multipropiedad, puedan irse desprendiendo de los equipos, ¿no? Como ya lo hizo en su caso Grupo Caliente de Querétaro recientemente, y bueno, como todavía faltaría hacerlo el Grupo Pachuca, con Pachuca León, en fin, hay todavía mucho que resolver. Sin embargo, sí se está moviendo bastante información y es muy prudente poner el semáforo en amarillo en estos momentos. Exacto, y lo que sí es bien interesante es lo que revela, ¿no? De que, a ver, la federación como organismo central es con demasiados intereses, con demasiado dinero en juego, defendiendo muchas circunstancias, es importante que esté previendo, o sea, no puede decir, sentarse a la hamaca y decir, ya si fallan en mi contra o en contra de los intereses que ahorita tengo, a ver qué hago. Y lo positivo es que sí están considerando seguir los lineamientos. Hay que recordar que cuando se da a conocer esta demanda que presenta en ese entonces el G10, la primera justificación de este señor Riestra es decir, de hecho el ascenso no está cerrado, solo que no hay certificados. Entonces, el hecho de que no estén pensando en argucias como esas, que son muy comunes en la federación, es bastante positivo y hay un avance. Sabemos que hay ahorita muchos intereses, como un mundial en puerta, por los cuales la federación pensaría dos veces antes de hacer estos movimientos que muchos años ha acostumbrado para salirse con la suya. Eso es un aliciente. Entre tanta oscuridad, opacidad en los últimos años, eso por lo menos es ver una lucecita al final del túnel. Vamos a hacer la primera pausa y continuamos, Juanito. ¿Sabes hace cuánto no se juega una primera división con 20 equipos? Ahorita te voy a comentar, porque ya tiene un rato, ¿eh? Ya tiene rato. Volvemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. ¿Cuándo fue la última vez que hubo 20 equipos en la primera división del fútbol mexicano? Pues nos tendremos que subir al carrito, a la máquina del tiempo, Juan, y trasladarnos hasta el Clausura 2024, es decir, hasta hace 21 años. Fue la última ocasión en la que el fútbol mexicano tuvo 20 equipos en su primera división. En aquel entonces ya llevaban un par de torneos así, con esa cantidad de equipos, y para la apertura 2004 se tomó la decisión de reducir los cupos a 18 instituciones nada más. En aquel momento, bueno, pues había esta posibilidad. Yo recuerdo, Juanito, que cuando se jugaban todavía torneos largos eran 20 equipos, ¿no? Era, digamos, la cifra que predominaba, si la memoria no me falla, en los 70s, en los 80s, incluso a los principios de los 90s en la primera división. Sí, haciendo un poco de memoria, yo recuerdo, por ejemplo, por ahí del 90, y no me voy a acordar el año exacto, 93, 94, con esta finalidad de reducir, la federación agarra a la UDG y lo desaparece, congela esa franquicia. Eran los tiempos que ya se vivía una crisis económica adentro del club. Sabemos que esa institución es parte de una institución pública, por lo cual los recursos no son, digamos, demasiado onerosos como los pudiera generar otras entidades particulares. Y recuerdo mucho, eran los tiempos de Hugo Aparecido, Casus Clay Silva, Víctor Rodríguez, Fernando Quirarte estaba terminando su carrera, si no me equivoco, por ahí. Desaparecen esta franquicia, la toman, la congelan y desaparece. Y ahí empezaron a reducir a 19. Y después ha habido ciertos movimientos. Quiere decir que después hubo otro incremento y en el 2004 esta disminución, ¿no? Así es, o sea, ya tiene más de 21 años, bueno, 21 años para ser exactos, que no se juega con esta cantidad de equipos, que sería, tengo entendido, paulatino, es decir, ahorita tenemos 18 equipos en primera división, no subirían dos de golpe. Primero llegarían al número 19, así se jugaría una temporada completa y al año siguiente estaría ascendiendo el equipo número 20. Esto de acuerdo, insisto, al eventual panorama que presenta David Medrano Félix, lo cual todavía pues no es o no hay una absoluta certeza al respecto. ¿Cuánto cambiaría, Juanito, desde tu punto de vista, el contexto de la Liga Expansión una vez que ya se pueda competir por un ascenso? El contexto al interior de los equipos, en la manera en la que pues pueden aumentar sus ventas, por supuesto, en insumos, en jerseys, en boletos, porque evidentemente el interés va a incrementar. ¿Cuánto cambiaría en la misma atención del aficionado, ¿no? El hecho de que ya se estuviera jugando con un ascenso y, por supuesto, en los futbolistas, el involucrarse de esta manera en los cuerpos técnicos, ¿qué tan diferente sería tener ya esa posibilidad en la mesa? Sería bien, bien importante y sabemos que habría una revalorización en la liga, incluso habría, pese a la dificultad ahorita ante este bono que se les daba, habría un esfuerzo adicional por crear mejores planteles, lo cual redondearía en unos mejores espectáculos, en una mayor motivación. Yo haría hincapié en una situación. Si el TAS falla a favor, sin estas eh, certificaciones macabras y oscuras, si realmente se pudiera aperturar para todos. Es decir, franquicias como Tepatitlán, como Tlaxcala, como La Paz, realmente accederían a tener una posibilidad de ascenso ante las condiciones de infraestructura que tienen, que todavía están lejos de una primera división. ¿O qué se haría en esos casos? Mira, es una buena incógnita. Evidentemente, creo que no todos los equipos estarían
en esas condiciones de afrontar un reto como el de jugar en primera división, ¿no? Pero sí, poco a poco con esta apertura, creo que también estos equipos podrían irse animando a invertir más, llámese en incrementar el aforo en sus estadios, el incrementar sus instalaciones de fuerzas básicas, aumentarlas, mejorarlas, si es que ya se abre, ¿no? Porque ahí ya entonces dices, bueno, o sea, valdría la pena hacer este tipo de inversión. Lo que sí está en el aire es cómo se regularía de inmediato, es decir, me queda claro que la certificación como la están proponiendo en los últimos 5 años, que mucho se ha comentado que es una farsa, no continuaría como tal, pero creo que sí tendría que haber al menos un cuaderno de cargos como se manejaba o como se ha manejado siempre, con un rigor no tan exigente, pero que sí tengas que cumplir, porque tampoco se trata de que suba cualquiera, pues, ¿no? En el buen sentido, sin utilizar la palabra cualquiera de manera despectiva. Pero, pues, habrá proyectos que, por más que tengan esa intención, por más que estén trabajando de manera correcta, todavía no les alcance para estar en el máximo circuito. Ojalá llegamos a algún punto, como sucede en muchas ligas importantes de Europa o de Sudamérica, donde, por ejemplo, el aforo de tu estadio no sea un impedimento. O sea, como tal, la cantidad de asientos que tienes. Sí, otras cuestiones como, por ejemplo, la seguridad, la funcionalidad, que haya todas las áreas necesarias, pero no estrictamente el candado de que tienes que tener más de 20,000 asientos, porque entonces sí creo que a muchos se les va a complicar. En Europa hemos visto casos como el Eibar, por ejemplo, en España, que ha competido en primera división con un estadio de 5,000 personas. Entonces, eso sería bonito, eso sería padre, que realmente se premiara lo deportivo o que fuera esto lo que más preponderara en el cuaderno de cargos, sí con sus temas, evidentemente, insisto, en cuestiones de seguridad, de alumbrado, o ciertas cuestiones mínimas que todo mundo en primera división tendría que cumplir, pero que ya no fuera tan estricto como lo es esta famosa certificación que solamente han logrado, ¿cuántos equipos a lo largo de estos 5 años? Atlante y Leones Negros, ¿no? Sí. Sí, nada más. Entonces, pues creo que puede cambiar bastante. Hay una situación, Marco, que yo escucho muy frecuentemente, esto que acabas ¿cómo se llama?, de comentar, incluso en Tepa lo escuché repetidamente. ¿Por qué en Europa sí tienen estadios pequeños y nada? Yo aquí sí hago énfasis en una situación. No me atrevería a opinar de cómo se construyen las economías de los equipos en Europa, porque sabemos que es una economía que no tiene nada que ver con nosotros, pero sí pienso y que conocí de cerca, por ejemplo, un estadio Tepa Gómez que tiene aforo para 8,000 personas. Ellos incluso nunca tenían a full su estadio, pese a que el equipo ya fue campeón ante una inesperada posibilidad. Sabemos que al menos hace unos 5 años, el costo total de un equipo en primera división era de alrededor de 400 millones anuales. Con ese aforo, considerando tus alcances de venta de patrocinios, considerando tus alcances de venta de derechos de televisión, ¿vas a alcanzar a sostenerte con un aforo de 8,000 personas? Porque No, tendrías que nutrir tus ingresos de otra manera, ¿no? O sea, totalmente. Pero entonces bueno, ahí sí les doy un poquito ¿cómo se llama? Esta situación de ponerse un aforo mínimo, porque si vas a estar navegando, ¿qué sentido tiene? Digo, ya más allá, después tendrían que ver que son estadios que no tienen ni siquiera una sala de prensa, no tienen canchas anexas yo a o eso me cancha refiero. o estructura de A ese tipo de estacionamiento. cuestiones me refiero más que al aforo. Ya, total, si tu estadio es de 8,000 y si tu ingreso se va a reducir en cada partido como local, y si tú así quieres asumir ese riesgo, adelante. Pero sí cúmpleme con lo que comentas, ¿no? Que tenga su zona de prensa, que tenga su cancha. O sea, esas cuestiones creo que sí son muy, pero muy necesarias para cualquier equipo que aspire a estar en primera división. Vamos a una pausa, Juan. Amigos, regresamos, no se muevan, están en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.
Gracias por continuar con nosotros. Hay una cosa que no entendí, Juan, no me quedó claro, no sé qué opines tú al respecto, o si tengas ya alguna opinión aterrizada sobre cuál sería la participación de un eventual mediador, ¿no? Lo destapa Antonio Cántalo Camacho, quien le manda un saludo, que Rommel Pacheco, hoy actual director de la Comisión Nacional del Deporte de la CONADE, estaría interviniendo como mediador entre el G8 y la Federación Mexicana de Fútbol en el eventual caso, insisto, de que el fallo existiera a favor de este grupo disidente, ¿no? No me queda muy clara cuál sería su participación, su labor. Entiendo que al ver, al existir roces o diferencias entre la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol y los equipos de expansión, estarían buscando esta figura para precisamente buscar los acuerdos y que toda la resolución del TAS terminara ejecutándose por buen puerto. Eso es lo que yo interpreto como una figura de mediador, algo inédito en el fútbol mexicano, además, ¿no? ¿Cuándo hemos visto esta intervención? Que insisto, seguimos en el terreno de lo hipotético, de lo eventual, pero bueno, suena interesante que alguien que sí está ligado, que tiene un cargo actual en el deporte mexicano, un cargo tan importante como ser director de la Comisión Nacional del Deporte, venga a tomar cartas en el asunto o a fungir como mediador. Quiero pensar que va justo en lo que estamos comentando, Marco, ¿no? Es decir, el TAS dice, ok, se están quejando y me están demostrando que tus certificaciones son oscuras, son incididas, es decir, que el veredicto final sean los equipos que están peleando el descenso, eso se tiene que quitar. Pero la federación va a decir, pero no puedo aceptar a todos. Casos como el que ya mencionamos no pueden acceder. Sí tiene que hacer una certificación y ahí entraría un ente mediador. Quiero pensar o lo interpreto por ahí. Me da un poco de miedo que hayan buscado una persona con la cual pudieran tener, si bien no la federación, sí un personaje que está ahí muy bien posicionado como es Ibar Cisniega, que sin duda habrá tenido nexos laborales, deportivos con el presidente de la CONADE. Me da miedo que por ahí hayan querido elegir a alguien a quien pudieran moldear o Sí, incidir sobre él, ¿no? que exista un conflicto de intereses no sería lo ideal. Pero bueno, pues vamos a Exacto. esperar qué pasa. Insisto, es algo también inédito, la presencia de un mediador externo al fútbol, haciendo una participación que en su momento puede ser tan relevante, ¿no? Para este caso como lo es lo de Rommel Pacheco y esta información que destapaba Cántalo Camacho. Pues no sé si tengas algo más que agregar sobre esta situación del TAS, Juanito, que bueno, pues seguramente seguirá dando mucho de qué hablar de aquí hasta que haya un veredicto definitivo y oficial. Que hay vientos de cambio y hay vientos positivos, como decimos, sin adelantarnos. A ver, la primera reacción al darse a conocer todos estos hechos fue como históricamente venía trabajando la federación. ¿A qué me refiero? El comunicado del cual yo hacía mención de este señor Riestra, donde decía no está cerrado, de qué se quejan. Después, campañas mediáticas en contra de los que ellos consideran las cabecillas, y podemos poner nombres. Uno de ellos ha sido el presidente de Atlético Morelia, José Luis Higuera, que fue punto medular de agresiones a nivel nacional con mentiras de reporteros que ni siquiera están en el medio y que se basaron para decir que eran no sé cuántas cosas. Sí, hay que decirlo, hay que recordar los casos de Emilio Maurer, de San Román, de varios otros que cuando se vuelven incómodos para la federación los acaban. Fidel Curi, exactamente. Y hoy hay una situación que es interesante.
Desgraciadamente, los que llegan a defender a capa y espada estos intereses están metidos en problemáticas mucho más complejas que parece que los van a dejar en paz. Y me refiero a Televisa con una problemática de sobornos en la FIFA que no le conviene moverle demasiado. El Grupo Salinas con un compromiso a finiquitar en septiembre de sus empresas con el SAT de 75,000 millones, que como cuando analizamos y echamos un vistazo a esas empresas, el que tenga que cubrir eso, yo no sé qué va a pasar con esa empresa cuando ya no puede pagar transmisiones de televisión, cuando ya no produce mayor cosa, cuando ya Mundiales va con equipos muy reducidos y que cuando la empresa que más le da es la que por muchos años, permítanme la expresión, ha robado a los que menos tienen con sus intereses pequeños, hay que decirlo de verdad. Creo que ellos están, y otro que está prófugo de la justicia, como es Alejandro Irarrágorri, creo que a la fecha sigue por ahí por también problemas mayúsculos con el SAT. Ellos están más involucrados en resolver sus problemas que en agredir a más. Y eso también juega a favor de esta lucha que es genuina, que tiene fundamentos y que va a ser de mucho provecho, no solo para los clubes, no solo para los presidentes, para la sociedad, para el fútbol mexicano y para la afición de muchos lugares donde estamos ávidos de ver fútbol en el máximo circuito. Yo me imagino ese panorama, ese escenario donde ya la gente vaya al estadio con ese entusiasmo de saber que hay 3 puntos en disputa que te van a servir para mejorar tu posición en una tabla donde ya aquellos que califiquen a liguilla puedan disputar la posibilidad de ascender. Cambia todo, o sea, te lo cambia todo. Sí, fíjate, hay que reconocer muchísimo cómo la gente ha, evidentemente, en menor medida, pero cómo ha sostenido esta liga, ¿no? Porque al final es la afición la que, insisto, en una escala menor, ha permitido que esta liga sobreviva durante estos 5 años. Al no tener ese masivo interés, digamos, a nivel nacional, al no tener a las grandes marcas detrás de los equipos interesadas en patrocinios, pues es la afición la que ha sostenido este proyecto y me parece que esa afición merece pues esa recompensa, ¿no? De ser premiados con una mayor dosis de adrenalina o de pasión, teniendo ese aliciente de poder competir por un ascenso. Ojalá que todo esto termine con ese fallo definitivo del TAS a favor y que lo que hoy pues es un imaginario colectivo positivo termine convirtiéndose en una realidad. Vamos a una pausa y regresamos para platicar del Morelia que tiene una cita importante este sábado. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Se viene de inmediato la jornada número 2 de la Liga Expansión. Arranca el día de mañana con 3 partidos. Venados recibe a Tapatío, Mineros hace lo propio con Dorados y Atlético La Paz recibe a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El sábado, Morelia recibe a Alebrijes, Tepatitlán a la Jaiba Brava y Cancún a Coyotes. La actividad cierra el domingo con el partido entre Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y la Trinca Fresera. Jornada interesante, me parece que este último partido es el que roba los reflectores, el campeón Leones Negros con el nuevo del salón, Irapuato. Pero bueno, vamos a concentrarnos en lo que se viene el sábado a las 4, Morelia contra Alebrijes. Juanito, ¿cómo es el horario? Sábado a las 4. A mí me gusta en lo particular, a mí me gusta, yo soy muy partidario de los juegos de día, te voy a ser bien honesto, me gustan mucho, entonces el horario a mí me agrada, esperemos que la gente responda, sabemos que no es un horario habitual, incluso las 5 hubiera sido un horario más acostumbrado, ya hablábamos en ediciones anteriores que intuimos que por ahí el alumbrado no esté listo y prefieran escapar los horarios donde ya se ocupe. A mí me gusta este horario. Ya sabemos que también
Más tarde, en las actuales condiciones climáticas de la ciudad, empieza a llover. Esperemos que también podamos escapar la lluvia para ese día que, según lo que he estado tratando de monitorear, se esperan ciertas lluvias, pero ya después de las 6 de la tarde. Y sabemos, y me gustaría hacer énfasis, porque ya viene otro concierto en el estado de Morelos, que el daño que se le ha ido causando por meter tanto peso ha sido irreversible, y hasta que no se le haga una inversión bastante fuerte, el drenaje del estadio ya está en muy malas condiciones y con cualquier lluvia se encharca, cosa que cuando inició la Liga de Expansión, y hay que recordar a Modesto Segovia, que tenía esa cancha como la mejor de México, ahorita está lejos, hay que decirlo. Entonces, por ese lado, creo que es muy positivo el horario para ver un mejor encuentro. Sabemos que Morelia es un equipo que gusta de posición de balón, que tiene jugadores de buen pie, de buen trato de balón, y una cancha en las mejores condiciones le favorece a su fútbol. ¿Qué tan importante sería ya contar con Damián Torres, con Tony Figueroa durante los 90 minutos? Digo, Damián Torres entró de cambio, me parece que tendría más chances todavía de ser tomado en cuenta en el 11 titular. Desconozco cuál sea el parte médico de Tony Figueroa, pero qué tan importante sería para Gilberto Adame ya contar con estos dos futbolistas. De mucha importancia, porque si bien en una jornada 1 se tuvo posesión de balón, la generación de jugadas de fútbol asociación fueron contadas. Incluso si nos vamos a la estadística que hoy mucha gente pone y pondera, los jugadores más destacados, encontramos a un José Galindo que tuvo 90 minutos jugados, 14 balones recuperados, 6 rechaces, defensa. Después, José Alonso Flores, perdón, 90 minutos, un gol, un tiro a gol. Un tiro a gol. El siguiente jugador, Brighton Vázquez, 90 minutos jugados, 7 balones recuperados, 6 rechaces. Después está Parra, 90 minutos jugados, un centro, un 1-1 exitoso. Después se destaca Brandon Ochoa y después Walter Ortega. Todos defensivos. ¿Sí? Quiere decir que si tuvo el balón el equipo, estos datos los estoy sacando de los datos que se dedican precisamente a contabilizar todas las estadísticas del fútbol mexicano. La generación de fútbol y llegada todavía fue muy poca. Entonces, un Damián Torres le da demasiado saliza, le ayuda a la generación y creación de juego. Tony Figueroa es un jugador explosivo. Yo me atrevería a decir que está en un top 3 de la liga, uno de Sí. los 3 mejores jugadores de la liga. Es un jugador diferente, entonces su aporte es muchísimo. Si bien no fue malo el juego, sí le faltó mucho explotar el potencial que el equipo tiene, y su aporte sería invaluable, yo creo, y crecería muchísimo la generación de fútbol. Sí, coincido, aunque ahorita ya tendrías que ver a cuál de los dos chavos sacrificas, si a Nambo o a Sandoval, que me parece los dos tuvieron un rendimiento interesante, no notable, pero me parece que pueden seguir en ascenso, ¿no? Lo de Nambo, que ya tendría él que tener una exigencia distinta después de haber sido el chico revelación la temporada pasada, el torneo anterior, pues buscar tener mayor regularidad y Sandoval, bueno, pues aprovechar esos minutos que se le estén dando. Tony Figueroa, estando al 100%, tendría que ser titular sí o sí en el Atlético Morelia. Y en el caso de Damián Torres, bueno, pues es un jugador que tampoco encuentras a un sucesor natural, ¿no? Porque es ese mediocampista que te puede aportar tanto en la recuperación o en términos defensivos, que me parece a mí es su principal virtud, pero que con el balón en los pies tampoco le demerita, ¿no? Tampoco contrasta con un jugador que tenga buena salida, porque la tiene. Incluso cada vez más se atreve a pisar campo rival. Hizo gol en la pretemporada, lo cual te habla de que se siente cómodo, se siente bien, y aparte pues el rol de liderazgo, ¿no? Que te da dentro de la cancha, que pocos jugadores en el Atlético Morelia tienen, la verdad. Ojalá que pues la recuperación sea positiva en ambos casos y que se puedan presentar
ya como una opción desde el arranque para Gilberto Adame. Vamos a hacer una pausa, continuamos con tema del Atlético Morelia, no te vayas, estás en Ecos del 15. Muchas gracias por continuar con nosotros. Dentro de este momento, de este contexto del Atlético Morelia, que es un inicio de proceso, que es la llegada de un cuerpo técnico, que es pues todavía el acoplamiento entre los futbolistas para que el funcionamiento sea cada vez más positivo. Algo muy importante también que tiene que empezar a aterrizar ya Gilberto Adame, pues es la presencia de su goleador, ¿no? Que en ese caso, bueno, pues puede ser un dilema positivo para el cuerpo técnico, tomando en cuenta que tu 9 titular en el primer partido hizo gol, Alonso Flores, de hecho en el primer minuto, ¿no? Y lo hizo sin tener quizá gran cantidad de parque a modo, ¿no? Fueron escasas las pelotas que le pusieron a Flores como para intentar vulnerar el arco rival. De hecho, ese gol, pues mucho tiene que ver el mérito individual por la manera en la que deja entrar la pelota y la resolución a la media vuelta, ¿no? Que me parece una de las principales cualidades de Flores, esa media vuelta que le tiene muy bien hecha. ¿Qué haces? ¿Le das la continuidad a este 9 que te resolvió con gol o ya le das esa confianza a tu 9 que viene de fuera? A esa, digamos, figura dentro del mercado veraniego que lograste incorporar, como es el caso de Rubén del Campo. Insisto, es un dilema interesante, positivo, porque tienes dos opciones, ¿no? Creo, mi punto de vista personal es que Rubén del Campo es quien tiene que irse ganando ese lugar de a poco, quien tiene que empezar a demostrar, porque el hecho de que vengas de afuera, pues no como tal es garantía de éxito, ¿no? Tienes que irte ganando ese espacio, ese lugar, y por el contrario, Alonso Flores, pues es un tipo que lleva, si me permites la expresión, macheteándole duro desde hace un rato ya y que ha demostrado aquí en Ciudad Victoria que puede con el paquete. Interesante lo que en ese sentido, en esa posición, ya le está presentando la exigencia y la competencia interna del equipo a Gilberto Adame. Sí, creo que hoy el profesor Gilberto Adame tiene un conflicto bondad que muchos técnicos quisieran. Es decir, lo que tú dices, me traen desde Europa un jugador, tendría que sumar minutos, pero tiene que tener, sabemos que el proceso de adaptación a esta liga tampoco es tan sencilla porque es una liga de mucho choque, de mucho correr. ¿Qué ventaja tener hoy día que no te urja ya lanzarlo y a ver cómo se va adaptando porque no tienes a quién meter? Por otro lado, yo soy de los que soy de la idea de que fue muy benéfico este préstamo que tuvo Alonso Flores, porque vemos hoy un jugador mucho más maduro, un jugador que está peleando con todo. Las cualidades siempre las tuvo. Le hacía falta pulir muchas circunstancias y hoy vemos un jugador mucho más maduro, mucho más completo, que está peleando ese puesto con todo, y es muy grato de decir, ¿sabes qué? De momento, llévalo en su proceso a Del Campo y que se gane ese lugar. Y es bien importante que Flores no se le está poniendo nada fácil. A la larga sí va a ser un conflicto para Adame si modifica el esquema para jugar con un doble 9. Creo que Alonso Flores no le termina de sentar ese sistema. Hay que recordar en Correcaminos cuando lo ponían junto a José Martínez, lo tiraban mucho a la banda y ahí terminaba por perderse más. Hay que ver qué hace, pero es de los conflictos gratos que tienen los directores técnicos, cuando dos jugadores realmente te están demostrando y se están peleando un lugar de que necesitan o quieren estar ahí como se debe, con resultados en la cancha. Y es lo que está haciendo Alonso Flores. Y qué grato que no se la ponga fácil a alguien que sí podrá venir con cartel,
que podrá venir con bagaje europeo, pues un michoacano está demostrando que no se la va a poner fácil. Qué grato. Sí, y con mejor contrato además, porque no sé cómo está el tema de Alonso Flores, pero la última información que tuve es que estaba pujando por una mejora en su contrato, ya que se le estaba tomando en cuenta el contrato que dejó firmado hace un año. Y bueno, él buscaba mejorar esa parte. En ese sentido, creo que no se le ha dado el valor justo. Ojalá que pronto tenga esa posibilidad Alonso Flores, que ya no es un chico, 27 años de edad. Se habla de que es la edad donde el jugador entra a su madurez, ¿no? Como futbolista. Y que bueno, también creo que él tiene tanto los elementos, las características, las virtudes, como ya el carácter, como para ser ese 9 que necesita el equipo. Al final, bienvenido, Rubén del Campo, porque precisamente es el equipo el que va a salir ganando. Ya no tienes una opción, tienes dos. Si vas a jugar con dos delanteros, pues hay que ingeniártelas para acomodarlos y que no terminen estorbándose, que no hemos visto mucho a Rubén del Campo, o al menos yo, como para decir si son de características muy similares a la de Alonso Flores o no. O complementarias, exacto. Sí, todavía no hay elementos como para poder decir, es que yo pienso que los puede poner a jugar así. No conocemos mayormente a Rubén del Campo como para... Y que Alonso Flores yo lo veo como un 9 clavado, ¿no? Yo sí considero que se le dificulta cuando lo sacas del área. Entonces es un eje de ataque muy clavado, de estos que utiliza su corpulencia para sacar ventaja ante el rival, con un excelente remate de cabeza, con una media vuelta muy importante, con un despliegue físico también interesante. Bueno, pues vamos a ver quién termina por utilizar Gilberto Adame en este partido frente a Alebrijes de Oaxaca, en un tema que a mí me genera bastante incógnita todavía, la de ver quién será este centro delantero titular. Sí, vamos a ver. Yo creo que de inicio el idóneo es Alonso Flores. Todavía está muy reciente, a reserva de que sabemos que nosotros no tenemos el trabajo del día a día y verdaderamente lo que venga haciendo sea demasiado, pero siento que todavía es poco tiempo para una adaptación y creo que Alonso Flores se ganó una repetición de inicio. Sí sería bien importante que fuera sumando minutos de acuerdo a las circunstancias del partido, Rubén del Campo, pero para mí la lógica es que el titular en este partido sea Alonso Flores. De acuerdo, Juan Arévalo. Pues se nos ha ido el tiempo como agua el día de hoy. Esperamos que haya sido del agrado este programa para todos ustedes. Juanito, yo te agradezco muchísimo, que tengas una excelente jornada y por ahí nos vemos el sábado en el Estadio Morelos. Nos vemos el sábado. Un saludo a toda la audiencia de Ecos del Quinceo. Ojalá nos veamos en el estadio. Contigo, Marco, me va a dar mucho gusto que coincidir y bueno, apoyar al Canario, que creo que las perspectivas para el fútbol moreliano son muy buenas. Esperemos que sí, así sea. Gracias al equipo de profesionales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hicieron posible esta entrega, especialmente ustedes que nos dejan entrar al corazón de su hogar. Yo soy Marco Malvido, esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Gracias, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones?